Bueno, soy Jorge Mansi, soy profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y soy director del Centro de Medición MIDUC. MIDUC es un centro que se dedica principalmente a la medición en el campo educativo y contribuimos a programas nacionales en Chile de evaluación de docentes, evaluación de estudiantes a través de las pruebas CEPA e incluso también en programas en otros países, incluyendo una evaluación para varios países latinoamericanos de la UNESCO. Este seminario de esta mañana se ha hecho con el propósito de discutir un tema bien central de la medición, y es si el hecho de medir en educación es suficiente para facilitar, provocar y garantizar procesos de mejora, de mejoramiento educativo. La respuesta evidentemente es no, no basta solo con medir, hay que hacer bastantes más cosas que medir bien para poder producir esos cambios. Y en ese sentido el foco lo hemos puesto en cómo se puede articular la medición con el proceso educativo en el aula, con el proceso instruccional, de manera de potenciar ambos aspectos. Este seminario también va a ocurrir en otras ciudades del país para poder acercar este diálogo, este debate a distintas localidades y también poder recoger el interés que existe en otras partes de nuestro país sobre estas materias. Damos comienzo al seminario Basta con medir para mejorar, organizado por Ediciones SM y el Centro de Medición de la Universidad Católica de Chile, MIDUC. A continuación, dará la bienvenida a los presentes el señor Francisco Pérez, gerente general de Ediciones SM. Hoy nos convoca la construcción de una respuesta contundente a la pregunta que nos hemos planteado y cuya respuesta parece obvia. ¿Basta con medir para mejorar? Lógicamente que no. Este seminario, dirigido a ustedes, docentes, directivos, académicos, es fruto de una unión de dos organizaciones muy particulares y que tienen mucho en común. MIDUC, de la Universidad Católica, prestigioso centro de investigación, desarrollo y servicio, es la institución líder en Chile en medición y evaluación. Nuestra editorial, SM, pertenece a la Fundación SM, también institución benefactora educativa sin fines de lucro, cuyos objetivos han puesto en ser un actor relevante en la mejora de la educación en nuestro país, a través de aportaciones concretas para, entre otras cosas, incentivar la literatura infantil y juvenil, la capacitación a profesores e investigadores en diversas actividades dirigidas a usted, y por cierto también nos dedicamos a la investigación docente. Este trabajo está pensado paso a paso para levantar los niveles y competencias que tanto anhelan los establecimientos y las autoridades educativas. Nace así el proyecto de evaluación Claves Sendas, colección de textos que abarca las principales asignaturas evaluadas por el CIMSE y cuyas ventajas están dadas fundamentalmente por ser una propuesta didáctica para lograr un aprendizaje eficaz que cubre todos los objetivos de aprendizaje, acompañado de una evaluación constante y significativa. Cada texto cuenta con entre 30 y 40 fichas de trabajo. Y finalmente la gran rigurosidad y calidad en el desarrollo del material, el que ha sido validado por profesores de diferentes colegios y donde todas las evaluaciones presentes en los textos han sido creadas por el Centro de Investigación MIDUC. Hoy día, con esta alianza y esta colección que es fruto de ella, tenemos la seguridad de estar dando un paso importante en encontrar las claves de este verdadero desafío nacional, que llena páginas en los diarios y alimenta, y ustedes muy bien lo saben, numerosas reuniones de apoderados preguntando ¿qué hace nuestro colegio para mejorar en esta prueba? Muchas gracias. Y a continuación, el director del Centro de Medición MIDUC, don Jorge Mansi, realizará la clase magistral Basta
o medir para mejorar, cómo gestionar el proceso de mejora escolar a partir de la información de las mediciones. Muchas gracias por venir a esta jornada, que realmente impresionante un marco con el cual estamos haciendo este evento con SN. Agradezco también la invitación que nos hizo asociado con la Universidad de SN a compartir este esfuerzo, porque nosotros nos entendemos como un centro que presta un servicio en un ámbito bastante focalizado, y algo de eso es exactamente el centro de lo que voy a hablar ahora, pero que no se puede entender a sí mismo sin la complementación que dan justamente los otros aspectos del proceso educativo que son integrales y sin los cuales las mediciones pueden ser simplemente un esfuerzo o un ejercicio relativamente técnico. Entonces, para nosotros en ese sentido es muy significativa esta confluencia de intereses que tenemos con SN, que se expresa en el proyecto de Inés Lanza, y es una oportunidad también para conversar de una manera más amplia sobre justamente esta cuestión que yo diría que en nuestro país ha sido bastante central. Chile es uno de los países en Latinoamérica, y uno puede decir también en el mundo, que tiene una mayor densidad en mediciones institucionales disponibles. Entonces la pregunta sobre si es suficiente solo el acto de medir es mucho más importante para nosotros que para otros. Tratemos de recorrer un poco en qué consiste el problema que está detrás de él. Y la verdad es que, al hablar del tema de medición, a mí me parece que es casi inevitable hacerlo desde lo que le surge a las personas cuando piensan en las mediciones educacionales. Y con franqueza, este es un tema que tiene bastante de polémica. Una que se escucha mucho, la del rechazo a las mediciones. Y normalmente se fundamenta en una cierta idea de que la educación, por su calidad, no puede, y en realidad casi como un imperativo moral, no debe ser medida. Por tanto, es como un bien que es intocable. Un poco menos extremo, pero también de una manera que representa un cierto rechazo a la idea de medir, está la idea del pesimismo. Aquí la idea es que la medición inevitablemente desdiversa la educación, porque hace que el proceso educativo se focalice en aquello que es medible, y esto además se acompaña casi siempre de la crítica de que la medición típicamente se concentra en aquellos aspectos del proceso educativo que son más superficiales y por tanto menos relevantes. Si seguimos recorriendo las actitudes, nos vamos a encontrar con algo que, por no poner un mejor nombre, podemos denominar ingenuidad métrica, de lo que vamos a hablar bastante. Es que en esta visión, las mediciones externas son el único reflejo confiable de los resultados educativos. Y esto se acompaña de la ingenuidad, la idea de que bastaría medir y asignar responsabilidades o incentivos para mejorar los resultados educativos. Pero el optimismo métrico es lo que nos anima, por lo menos a los que estamos trabajando en el centro de medición, que por el centro aquí dirijo, que es que la medición es inevitablemente un proceso parcial y además sujeto a error. Nuestra convicción es que sin medición, nuestra experiencia educativa estaría privada de una retroalimentación que es esencial para poder enfocar bien las acciones desde el aula hasta las acciones desde el centro del sistema de política. Originalmente el CINCE, cuando fue creado, fue pensado principalmente como una herramienta para orientar decisiones familiares. Era en el contexto en que se había pensado, bueno, se sigue pensando probablemente, que la educación podría ser manejada como un mercado donde los consumidores son las familias. Pero además se le ha agregado consecuencias a nivel de las escuelas. A mediados de los 90 se creó el primer incentivo colectivo en el sistema escolar chileno, que fue el SNED, donde el CIRSE representa más o menos el 60% del puntaje que permite asignar ese incentivo colectivo. Y ahora estamos a punto que a partir de la creación de la Agencia para la Calidad de la Educación, uno de los mandatos de la agencia es la producción de una ordenación nacional de todas las escuelas. Y la novedad, y creo yo positiva de esto, es que esta creación, que fue uno de los resultados, seguramente ustedes recordarán, de los grandes debates que se produjeron en el año 2006 a raíz de lo que se llamó el Servicio de los Pingüinos, que debería crearse una forma de uso del CIRSE que sea más razonable, que sea más contextualizada.
Entonces lo que ocurre y lo que va a ocurrir es que se va a crear una ordenación donde el concepto de calidad va a incluir al CINCE, pero también a otros componentes. No obstante, el CINCE es al menos 2/3 partes de eso. Y esa ordenación tiene que estar hecha con cuidado del contexto en el cual se enseña, porque es evidente que es bastante más difícil enseñar, por ejemplo, en establecimientos donde hay una mayor proporción de estudiantes vulnerables, para poner el punto de referencia OMU. Entonces, eso es una materia que está en este momento en discusión. Probablemente ustedes en la prensa que han aparecido ya algunos datos sobre lo que se está discutiendo. El Consejo Nacional de Educación tiene que pronunciarse prontamente, eso vuelve a la agencia y en algunas semanas o meses vamos a conocer en qué consiste finalmente la metodología por la cual eso va a ser usado. O sea, evidente que estamos usando las pruebas profesionales en Chile con altas consecuencias. La pregunta es ¿por qué hacen? ¿Cómo funcionan de las consecuencias asociadas? Esto tiene mucho que ver con la pregunta del seminario, basta con medir para mejorar. Bueno, la idea aquí es, por una parte, es que vamos a medir y comunicar los resultados para, de esa manera, hacerlo, mostrar potencialmente nuestras discrepancias respecto de ciertas metas escolares, de manera tal que la conciencia de esas discrepancias motive acciones culturales. Digamos que esta es la teoría simple de cómo opera la medición en el sistema de educación. Y cuando uno lo mira así, uno diría, esto parece en principio razonable, pero posee cierta ingenuidad. ¿Cuáles son los supuestos ingenuos que hay detrás? Uno es que las pruebas servirían para aclarar y hacer más explícitas las metas de la educación. Evidentemente las pruebas tienen que estar basadas en las metas, pero no necesariamente las aclaran y las hacen más explícitas. Lo que es más típico es que la gente sostiene y piensa que las pruebas miden si los profesores, escuelas y estudiantes alcanzan con éxito sus metas. Es decir, es evidente que, por ejemplo, la escuela le va mal a la ciencia, uno puede decir que respecto de las metas está mal, pero la pregunta es si es eso responsabilidad de la escuela y docentes que están allí representados. Y por tanto, se sostendría desde el punto de vista bastaría con mejorar la entrega de resultados de las pruebas, explicitando o incentivando la responsabilidad de profesores, escuelas y estudiantes para mejorar la enseñanza y la educación. Entonces, ¿cómo los seres humanos nos autorregulamos? Carlos, muchos años atrás, ya, 30 y algo años, propuso un modelo muy simple de cómo esto opera. Los seres humanos en unos ciclos de test y de corrección. Nosotros nos confrontaríamos con una cierta imagen de nosotros, en la medida que descubramos discrepancias, generaría una motivación para actuar, para corregir, proyectados externamente, genera una sensación más bien incómoda. Gran atención, pero también gran incomodidad. El ejemplo más simple es qué nos pasa cuando se muestran fotos donde nosotros aparecemos. ¿Qué es lo que pensamos? Que típicamente las fotos de los demás son bastante reales, pero nosotros no nos vemos como somos. Porque si lo que yo les hubiera mostrado, en vez de una imagen en el espejo o un número en la mesa, es el resultado de un examen médico, probablemente en uno de los casos ustedes dirían, parece que estoy fuera de la norma, pero ¿qué significa eso? ¿Eso es esto bueno? Es malo. Y si es malo, ¿qué tengo que separar? Aquí es el problema, que no necesariamente vamos a tener la voluntad, pero no necesariamente vamos a tener la capacidad para hacerlo. Y aquí es donde empiezan los problemas con este modelo de medir para mejorar. Primero porque, lamentablemente, hay que decirlo, los resultados de las mediciones no son necesariamente claros y usualmente son mal interpretados. Todo lo caso más típico de nosotros los CINCE. Todas las pruebas internacionales se comunican en escalas estandarizadas, que con frecuencia, hay que decirlo, significan poco para los usuarios. ¿Se puede decir, por ejemplo, que los estudiantes que tienen un alto puntaje de CINCE han aprendido más que sus compañeros? ¿Qué significa aprender? Significa cambiar. Alguien que obtuvo un alto puntaje es necesariamente una demostración de que cambió más que otros en el alumnado. Muchas veces no así es. Y algo que es más polémico, se puede decir que si un cuarto básico tiene un buen o mal resultado, eso será responsabilidad de los profesores.
Pero además, si algo que sabemos con las mediciones es que no hay forma alguna de garantizar que el puntaje de una medición, de una sola medición, pueda ser atribuido al efecto de un determinado agente, como un profesor. Y entonces decía, para poder hacer las cosas bien en educación, en el largo plazo, para seguir mejorando, incluso en un lugar como Canadá, se requiere asociar, se requiere un proceso institucional que esté dotado de personalización. Es decir, un docente no debe pensar en que está enseñándole a todos por igual, sino que tiene que estar en condiciones de adaptar su estrategia de pedagogía a los estudiantes que tiene y a las diferencias que hay en los estudiantes. Es decir, necesitamos saber dónde está el problema para saber qué hacer. El punto es que para hacer bien su tarea, las pruebas tienen que darnos una información de suficiente calidad. Y el tipo de información, como ahora sabemos, es bastante más variado del que históricamente creíamos. Lo que todos los sistemas escolares que tienen mediciones tienden a hacer es entregar lo que se denomina información de estado. La información de estado simplemente nos dice cuál es el nivel de logro actual, logro, no aprendizaje, de un estudiante curso de escuela. Porque con eso es lo más fácil de hacer, porque para eso nos basta una medición. Y el ejemplo más básico que tenemos es el CIMSE, que nos reporta, como todos sabemos, a nivel de curso, a nivel de escuela, cómo estamos cada año. Menciono nuestras pruebas CEPA porque para las pruebas desarrolladas por nuestro centro de medición, porque, como ustedes verán, están concebidas justamente para tratar de representar todos los niveles razonables de información que se pueda otorgar. Nosotros también reportamos a nivel de curso y escuela, pero como es una herramienta más cercana a la gestión pedagógica, entregamos también información individual, es decir, cómo está cada estudiante. Y les muestro aquí un ejemplo del mapa que nosotros le entregamos a las personas que a los docentes, por ejemplo, que evalúan de los cursos que son evaluados con CEPA, en un mapa donde cada alumno está con un cierto color que está representando justamente su estado. Un color más cercano al rojo quiere decir un estudiante que está quedando más retrasado, un estudiante más cercano al verde es un estudiante que está más avanzado en los distintos aspectos que la prueba mide. De esa manera podemos visualizar rápidamente dónde están nuestros estudiantes. Y hay importantes variaciones entre ellos. Bueno, pero el punto es simplemente decir, podemos ver no solamente el curso, podemos ver al interior del curso, y esto para, por ejemplo, en la división de Fulham es muy importante que podamos conocer cómo están nuestros estudiantes, para poder, con esa precisión, ir a la personalización de nuestra estrategia pedagógica. Lo segundo es la información sobre el cambio entre cohortes. Esto es lo que el CIMSE también incorporó aparte desde hace un poco más de una década. Aquí lo que nos interesa saber es si dos o más cohortes de estudiantes de un mismo nivel han mantenido, mejorado o lamentablemente también empeorado su rendimiento. Pero en este caso estamos hablando de los mismos estudiantes, son seguidos en el tiempo. Y aquí, bueno, aquí ya CIMSE no tiene esta posibilidad. Parcialmente tiene la posibilidad de reportar la comparación, por ejemplo, ahora entre cuarto y octavo. Porque ahora con cuartos todos los años, sí es cierto que en algunas generaciones tenemos la posibilidad de unir cuarto con octavo. Pero no está hecho de una manera que la escala de CIMSE no es una escala que se ajuste a los niveles en que se va a progresar. Los niños debieran ser distribuidos aleatoriamente entre las escuelas. De manera que efectivamente los profesores estarían en condiciones de probar su efectividad con los niños que tienen al frente. Grandes diferencias entre los establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. Conclusión que la gente saca, que esto refleja la calidad de la oferta educativa de esos tres tipos de establecimientos. Pero al mismo tiempo, el CIMSE también nos permite saber que la composición social de los establecimientos es muy desigual. Y eso no hay ninguna duda, porque sabemos que tenemos un sistema escolar altamente segregado. Y los resultados nos dicen que la condición socioeconómica también se relaciona muy fuertemente con los resultados del CIMSE, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos ha mostrado eso? Es que cuando las mediciones son usadas para responsabilizar a sostenedores directivos y docentes, hay cierto riesgo de debilitamiento de la validez de las instituciones. ¿Por qué? Porque se tiende a producir un estrechamiento curricular, es decir, la gente concentra más atención en lo que se mide versus lo que no se mide.
porque hay un riesgo de que los docentes se dediquen a entrenar para las pruebas. Una de las buenas cosas es que Chile, durante la última década, desde el año 2000 hasta el 2009, en PISA, mejoró 40 puntos. De nuevo, ¿qué significa 40 puntos? Primero significa que es el segundo país que más mejoró en esa década. O sea, acortamos la distancia con el promedio del mundo desarrollado en un año de escolaridad. Y todavía estamos a un año de escolaridad de ellos. Y hay que reconocer que la medición sigue siendo el aspecto más visible del sistema educativo de la Unión Pública, lo que más genera discusión y debate, ¿no? Determina la percepción social y política acerca de la medición educativa y genera gran atención todo el tiempo. O sea, un país que año tras año avanza 2 puntos en el CIMSS, si lo hace sostenidamente en 10 años, es el país que más avanza o está entre los que más avanzan en el mundo. Cuando en Chile se comunica que avanzamos 2 puntos, aquí la interpretación de la prensa es: esto es un desastre, estamos estancados. Si lo hacemos todos los años, estamos avanzando más que el resto del mundo. Es para que entendamos justamente la diferencia que hay entre entender bien lo que hay en las mediciones y dejarnos guiar solamente por la sensación térmica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Potenciar el rol de las mediciones como apoyo para promover la evaluación de aprendizajes, asegurando el alineamiento de las mediciones con las expectativas, incorporando sistemas de medición, de información que faciliten las decisiones, promover además la formación de los actores clave. Los profesores, por ejemplo, potenciar el uso de la evaluación como un ingrediente consustancial del proceso educativo, articulando la evaluación como de instrucción. Es que uno de los aspectos más débiles de los docentes es su habilidad para desarrollar buenos instrumentos de medición en el aula, pero peor aún, su capacidad para aprovechar los resultados de medición en el aula para informar decisiones pedagógicas. Y por otro lado, los directores, que todos hablan de apoyo de liderazgo pedagógico, el punto es cómo los directores se transforman en actores clave para promover el uso de evidencia, por ejemplo, de las mediciones, en sus comunidades educativas para justamente promover procesos de cambio. Entonces, hemos desarrollado mediciones, pero ya saben, no es suficiente. ¿Por qué? Porque para muchos todavía sigue siendo muy difícil trascender esta sensación térmica que produce las mediciones. Porque no se entienden bien, porque hay un limitado efecto de las mediciones en las decisiones pedagógicas, y hay también una típica desconexión entre los resultados de las mediciones y las decisiones de política educativa. O sea, se puede aceptar que las mediciones sean esenciales, pero frecuentemente no se sabe qué hacer a partir de ellas. La evaluación es un proceso en el cual tenemos que determinar el valor mérito del programa, proyecto, política, y por tanto lo que tenemos es no solamente medir, sino comparar esos resultados con algún estándar. Y ahí tenemos el problema de que parte del problema es que no hemos asociado adecuadamente muchas veces nuestras mediciones con los estándares. Entonces, bueno, ¿basta los estándares para asegurar el impacto de las mediciones? Evidentemente no. Las mediciones por sí solas nunca garantizan incrementos de aprendizajes, aún cuando se asocian a incentivos de otras cosas. Ya lo he dicho, la experiencia muestra que mediciones asociadas a fuertes consecuencias a veces producen avances aparentes pero no reales, porque focalizan demasiado la acción pedagógica en lo que se mide y hace que estados además se engañen. Solo cuando las mediciones se acompañan de un sistema de apoyos por parte del sistema escolar, superior y directores que garanticen una mejor distribución de las oportunidades de aprendizaje, entonces las mediciones van a ser vistas como parte de una estrategia para el mejoramiento de la calidad y equidad de los programas. Eso es. Muchas gracias. Y a continuación, la señora María Paulina Flot, gerente del área de estudios y desarrollo del Centro de Medición MIDUCE. La evaluación es sin duda un tema de creciente interés. La evaluación formativa aparece entonces como una estrategia que, frente a otra estrategia que usualmente se menciona como algo deseable, que es reducir el tamaño de los grupos de estudiantes al interior de la sala de clases, pareciera entonces tener un efecto muy importante, muy fuerte. La evaluación entonces no es trivial. Que la evaluación es el eslabón entre las prácticas pedagógicas y el aprendizaje de los estudiantes. No es un misterio que, en este caso personal de quien les habla, yo me enmarco dentro de lo que Jorge caracterizó como optimismo métrico. De hecho, nos dedicamos a eso. Y es fundamentalmente porque creemos de manera profunda y también con fundamento que buenos sistemas de evaluación permiten mejorar
y acompañar de mejor manera los procesos de aprendizaje de los estudiantes en las escuelas. Y esa es la tónica también en todas las pruebas internacionales, porque no basta solo con saber, por ejemplo, que el promedio de un establecimiento es 270 puntos o que en una evaluación internacional nos situamos por encima o por debajo de otros países parecidos al nuestro, sino que es muy relevante también tratar de entender por qué se generan y se producen esos resultados. Y en ese sentido es que las mediciones no solo buscan entregar información respecto de estos resultados, habitualmente transmitidos en un concepto numérico, un puntaje, sino muy fundamentalmente también buscan recoger información respecto de estos factores de contexto que ayudan a entender los resultados. Aquí el riesgo siempre es desvirtuar o deslegitimar el instrumento. Volviendo al tema de la fotografía, nosotros habitualmente cuando encontramos que no salimos tan bien en la foto como decimos cosas como es que soy poco fotogénica, porque en realidad creemos que somos mejores de lo que la foto nos aparece. Lo mismo ocurre con las evaluaciones. Y aquí hay un concepto muy vinculado al tema de la evaluación que también se esbozó en la presentación anterior, pero que me parece importante complementar y que tiene que ver con el rol fundamental de la retroalimentación. Una evaluación que se implementa, que no es seguida de un proceso de devolución de información al evaluado, es probablemente letra muerta, es probablemente información que no va a generar el impacto que nosotros esperamos genere cuando hemos diseñado la evaluación. La primera vía de retroalimentación es cuando nosotros podemos, a partir de procesos de observación de aula, mirar cómo los docentes están implementando su trabajo pedagógico al interior de la sala de clases. Y entonces, mirando las prácticas pedagógicas docentes a través de la observación, podemos retroalimentar al docente para que mejore sus prácticas. Eso es algo que, en un sentido también estricto, sí se vincula con medición, porque hacer buenas pautas de observación no es trivial. La segunda vía de retroalimentación, que proviene de aquello que ocurre en el estudiante, en términos de su aprendizaje, y cómo nosotros, a partir de la evaluación, podemos recoger evidencia respecto de esos logros de aprendizaje que están consiguiendo nuestros estudiantes. Cuando nosotros evaluamos los aprendizajes de nuestros estudiantes, cuando evaluamos los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, y nos damos cuenta, por ejemplo, que un porcentaje muy alto o por sobre lo esperado de nuestro curso no logra lo que nosotros como profesores hemos planteado lo importante lograr, hay obviamente distintas preguntas que uno puede hacerse. La más razonable probablemente de hacer es: ¿este resultado no esperado tiene algo que ver o tendrá alguna relación con las oportunidades de aprendizaje, con las acciones pedagógicas que yo desarrollé para que mis estudiantes aprendan? Evaluar es sin duda, en el contexto educacional, en el contexto escolar, es mucho más que poner notas. No obstante, todos quienes estamos acá por nuestra experiencia como profesores, como estudiantes, incluso como padres también, podemos ver desde otra perspectiva, ¿no? Cuando uno le pregunta a un niño, ¿cómo te fue este año en el colegio? Habitualmente el niño dice algo así como: no, me fue súper bien, tuve promedio 6,2. ¿Y a ti cómo te fue? No, no me fue tan bien, tuve promedio 5. Muy difícilmente un niño, ante la pregunta ¿cómo te fue este año en el colegio?, nos va a responder: me fue súper bien, aprendí cosas interesantísimas, se me despertó el interés por saber más de un área o de otra. Todos, desde nuestra experiencia escolar propia, desde nuestra experiencia profesional y también desde la experiencia, por ejemplo, de nuestros hijos, somos testigos que solemos reducir el acto de evaluar al acto de calificar, es decir, de poner una nota. Y nosotros sabemos que evaluamos por muy diversas razones. Evaluamos porque hay que tener calificación. Los profesores eso lo saben absoluta y completamente de manera certera. Hay reglamentos de evaluación, es parte de las obligaciones profesionales hacer evaluaciones porque los alumnos tienen que tener una nota. También hacemos evaluaciones porque queremos conocer cuál es el rendimiento del curso, y en ese sentido la evaluación cumple una función normativa. También evaluamos porque necesitamos saber quién pasa de curso. La evaluación tiene una función certificadora en nuestro sistema. Por reglamento, nosotros certificamos que un estudiante puede seguir avanzando en el proceso de aprendizaje a partir de las notas que ponemos a las evaluaciones en las cuales ellos participan. Y por qué no decirlo también, evaluamos porque si no hay notas, los alumnos no toman en serio las clases.
O sea, de alguna manera también, la evaluación cumple una función de control externo. A todos nos ha pasado que decimos, esto no entra en la prueba y el lápiz se cae, de todos los estudiantes. O comienza a empezar. O hasta aquí nomás llega lo que entra en la prueba, de aquí en adelante no va a entrar en ninguna evaluación, y el nivel de interés de la mayor parte de los estudiantes suele decrecer. De hecho, mientras más cansados están y más nos acercamos al fin de año, aún mayor es ese decrecimiento del interés. Pero la evaluación, no hay que ser ingenuos, también tiene entonces esta función de control externo. Pero dentro de este escenario de certificación, de control externo, de función normativa, ¿dónde queda el aprendizaje? Que es al final aquello que nos mueve y aquello que nos motiva más profundamente a todos quienes estamos involucrados en el campo de la educación. Y no debemos olvidar entonces que todo lo que ocurre en el aula y en la escuela tiene como fin último que los estudiantes aprendan. Y la evaluación no es una excepción a esta norma. Es entonces aquí, a propósito de esta idea final que estoy transmitiendo, que la función pedagógica de la evaluación se nos oscurece o se nos esconde en el marco de estas otras funciones que cumple también la evaluación. Siendo que la función pedagógica de la evaluación, es sin duda la función más rica que ésta cumple dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Cuando nosotros nos situamos en el modelo de evaluación para el aprendizaje, nos hacemos fundamentalmente tres grandes preguntas. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Y cómo llego? Y esto en palabras simples y queriendo hacer como casi algo así como términos pareados, a propósito de evaluación, el dónde estoy tiene que ver fundamentalmente con nuestros sistemas de evaluación. Yo sé dónde estoy en la medida que cuento con información confiable y válida respecto de mi desempeño, y eso se refleja, lo veíamos anteriormente, como evidencia que surge en instancias de evaluación. El cómo llego tiene que ver fundamentalmente con el trabajo que hace el profesor en la sala de clases para que desde ese punto inicial en que están los estudiantes puedan avanzar y puedan llegar a la meta, que en nuestro caso, en el sistema chileno al menos, está reflejado en las bases curriculares y el marco curricular que rige nuestro sistema educativo. Un grupo muy grande de docentes en el país que autopercibe, de hecho, que uno de los aspectos donde necesita mejorar su formación continua es precisamente en temas de evaluación. Porque la formación que se recibió es percibida como, no quiero decir deficitaria, pero bueno, ya lo dije, deficitaria, es percibida como más débil, por decirlo de alguna manera un poco más. Y en ese sentido entonces tenemos un enorme desafío, porque sabemos que sin buenos instrumentos de evaluación somos, como decía hace un rato atrás, somos miopes respecto de qué está pasando efectivamente con nuestros estudiantes. Y con esa miopía no vamos a poder entonces conducirlos de la manera que queremos para lograr el estándar, para lograr los objetivos de aprendizaje que nos hemos planteado como sociedad para nuestro sistema. Y finalmente, para terminar, debiésemos apuntar a instalar culturas de evaluación inclusivas y orientadas al aprendizaje. Y aquí hay un modelo de César Coll que especialmente creo educativo lo que quiero decir. Y por una parte, podemos entender culturas de evaluación en nuestros colegios y también en nuestra sociedad que están más bien centradas en la calificación. Mientras que hay otras culturas de aprendizaje que están más bien centradas, culturas de evaluación que están más bien centradas en el aprendizaje. ¿Qué distingue a una de la otra? Una cultura de evaluación centrada en la calificación fundamentalmente entiende el aprendizaje y la evaluación como procesos disociados, como procesos aparte, donde la evaluación es un evento que ocurre habitualmente al término de un proceso, donde además los criterios de evaluación son ocultos, porque no se concibe como necesario que el que espero que tú hagas y demuestres hacer y sepas sea conocido por ti, porque tú vas a ser simplemente evaluado en esta instancia final. Además, las culturas centradas en la calificación suelen estar caracterizadas también por la presencia de resultados públicos, donde todos saben cómo les fue a los demás, y aquí es imposible no recordar cuando probablemente casi todos los que estamos acá o varios de los que estamos acá vimos la PA y aparecía en el diario publicado el resultado con nombre. Y uno buscaba a todos sus amigos para saber cómo le había ido a los amigos.
Eso, que es probablemente hoy no sé, tendríamos defensas de ciudadanos muy enojados con aquello, eso grafica lo que estoy queriendo decir ahora. Cuando las culturas de evaluación están centradas en la calificación, los resultados públicos son parte de ese proceso, porque se entiende que es un hito aislado del proceso que no da cuenta de la complejidad del mismo. Y las culturas centradas en la calificación tienen también fuertes tendencias al ranking, por lo mismo anterior, donde en realidad lo único que importa es quién fue mejor que ahora, no lo que hay detrás de ese desempeño. Complementariamente, una cultura de evaluación centrada en el aprendizaje entiende el aprendizaje y la evaluación como procesos estrechamente relacionados. Los criterios de evaluación son compartidos. Los resultados se trabajan a nivel individual porque el foco está puesto en el progreso individual, no en el establecimiento de un ranking de aquello que es mejor que ahora, sino de que tú puedas entender y comprender dónde estás, a dónde debes llegar, y yo como guía de este proceso te voy a ayudar a desentrañar cómo llegas a esa meta. Las escuelas pueden ser situadas en distintos puntos de este continuo y tenderemos, creo yo, a estar de acuerdo que en general nuestras escuelas y nuestro sistema está más cerca del polo de una cultura centrada en la calificación. La motivación entonces y el desafío que tenemos es de avanzar a una cultura de evaluación más centrada en el aprendizaje, porque eso es lo que nos mueve, reitero, y es lo que en última instancia motiva probablemente a todos quienes estamos acá, que es hacer que personas distintas a nosotros puedan aprender, puedan cambiar, como decía Jorge, y puedan avanzar en esto que entendemos como parte esencial del desarrollo humano.